Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy les traigo 10 recomendaciones de clásicos que son ideales para principiantes. Para ello he escogido de entre los mejores clásicos de la literatura universal libros siguiendo los siguientes criterios. Número 1, que fueran clásicos que se pueden encontrar fácilmente. 2, que el lenguaje fuera relativamente sencillo y asequible incluso para personas que no estén tan acostumbradas a leer literatura y sobre todo que no estén tan acostumbradas a leer libros escritos en el pasado. También fue importante elegir novelas que contasen grandes historias, de esas que enganchan de principio a fin. Busqué también libros que tuviesen diferentes tamaños, así que va a haber desde novelas muy grandes, grandes tochos de la literatura, hasta novelas más bien breves e incluso un cuento. También quiero representar de alguna manera las grandes tradiciones literarias. Va a haber algo de literatura inglesa, literatura francesa, literatura rusa y por supuesto también literatura hispánica. En cuanto a épocas, me he ceñido más bien al siglo XIX y a la primera mitad del siglo XX porque estimo que los libros anteriores al siglo XIX, es decir, literatura de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII o todavía más la literatura de la antigüedad, puede ser demasiado difícil en ocasiones a causa principalmente del lenguaje que se utiliza en ellas para lectores principiantes. Por último, voy a intentar que estas recomendaciones no sean repetidas, es decir, no quiero recomendar libros de los cuales ya haya hablado varias veces aquí en el canal. Va a haber alguno que otro que seguramente ya he mencionado antes, pero principalmente la mayor parte de los libros que voy a recomendarte en este video no son recomendaciones que yo ya haya hecho anteriormente. Al no querer yo repetirme y al ceñirme solo a 10 títulos, van a faltar muchísimos clásicos maravillosos que también son ideales para principiantes. Así que yo les voy a pedir un favor, sobre todo a los que ya hayan leído clásicos, y es que ustedes añadan a la lista clásicos que ustedes le recomendarían a una persona, a un lector que quisiese comenzar a leer clásicos. Por ejemplo, podrían mencionar en los comentarios cuál fue el clásico o cuáles fueron los clásicos que ustedes los iniciaron en la lectura, ya sea de clásicos o de literatura en general. Ya saben que a mí me encanta hablar con ustedes en los comentarios, seguir nuestra conversación una vez publicado el video, así que añadan los clásicos que ustedes encuentran a faltar en esta lista. También díganme si hay algún clásico que yo menciono que a ustedes no les parece que sea adecuado para un lector principiante y por qué. Vamos a seguir, como siempre, hablando de libros de literatura en los comentarios, pero antes, por supuesto, vamos a hablar de los 10 libros que les traigo hoy como recomendaciones para principiantes. Bueno, la primera es una novela que continúa siendo muy popular. Se trata del Conde de Montecristo, del escritor francés Alexandre Dumas. Se trata de una novela de aventuras, de una novela de venganza. Cuenta la vida de un joven marinero llamado Edmundo Dantes, quien es falsamente acusado y llevado preso y que desde su cárcel en el Château d'If comenzará a planear su venganza una vez que salga libre hacia todos aquellos que lo engañaron y que hicieron que terminase en prisión. ¿Por qué recomiendo El Conde de Montecristo? Porque es una novela de aventuras, es rica en acción, tiene muchos giros sorprendentes. Es una novela que está escrita para enganchar, que enganchaba en el siglo XIX y que sigue enganchando a los lectores del siglo XXI. La trama es muy lineal, no es complicada, es una historia sencilla que se sigue paso a paso. Los personajes están muy bien definidos, así que no hay ningún problema en seguir la trama y en seguir a cada uno de los personajes, principalmente al protagonista, a Edmundo Dantes, que se convertirá más adelante, por supuesto, en el Conde de Montecristo. Además, el lenguaje que utiliza Dumas es muy accesible, muy sencillo. Hay descripciones detalladas, muy bellas y un trasfondo histórico que también puede ser bastante atractivo para los lectores, pero es una obra clásica que se lee muy bien. Es una novela de aventuras bastante folletinesca y por lo tanto ideal para comenzar la lectura de los clásicos y también sobre todo para los lectores más jóvenes. Bastante más compleja es la siguiente novela, aunque también es ideal para principiantes. Se trata de Historia de dos ciudades del escritor inglés Charles Dickens. Esta es una novela que nos cuenta la vida de varios personajes diferentes. Está ambientada a finales del siglo XVIII, es decir, durante la Revolución Francesa, principalmente en dos grandes capitales europeas. París, la capital de la Revolución Francesa,
y Londres. Se trata de una novela histórica porque Charles Dickens, como sabemos, es un escritor victoriano, o sea que está escribiendo muchas décadas después acerca de algo que sucedió antes incluso de que él naciera. Es interesante por el trasfondo histórico de la Revolución Francesa que todos conocemos por las clases de historia, ¿verdad? Y por tantas películas, tantos libros, tantos documentales que seguramente hemos consumido, como se dice ahora, durante toda nuestra vida. Es una historia con temas universales y muy atractivos como son la injusticia, el amor, la resurrección, el sacrificio personal y también en común con El Conde de Montecristo, la venganza. En esta, como en el resto de sus novelas, Dickens consigue emocionar al lector creando personajes memorables, personajes que se quedarán con nosotros el resto de nuestra vida una vez terminemos de leer la novela, en este caso Historia de dos ciudades. La historia que nos cuenta es muy accesible, los temas, como dije antes, son universales y siguen siendo atractivos para los lectores de hoy en día, así que es un libro perfecto para entrar en la literatura clásica, también ideal para aquellos que quieran leer específicamente literatura victoriana, inglesa, de mediados finales del siglo XIX, y también para aquellos que quieran iniciarse con Charles Dickens, que es uno de los grandes escritores de aquella época de la literatura inglesa y universal. Vamos a ir un poquito hacia atrás en el tiempo y vamos a cruzar el Canal de la Mancha porque el siguiente libro nos llega desde Francia. Se trata de la novela Cándido de Voltaire. Voltaire, como ustedes saben, principalmente era un filósofo, así que esta es una novela filosófica, pero es una novela filosófica bastante sencilla, bastante asequible, así que puede ser también un punto de entrada en la literatura francesa, en los clásicos franceses, pero también en este tipo de literatura más filosófica. ¿Por qué digo que Cándido es una novela tan accesible? Porque, por lo menos en la superficie, se trata de una novela de aventuras, de las aventuras del joven Cándido, que viaja por el mundo, se enfrenta a una serie de calamidades increíbles, a veces situaciones exageradas, absurdas, pero muy divertidas de leer. Y todas estas situaciones, todas estas calamidades a las que se enfrenta Cándido ponen a prueba, digamos, su optimismo. Lo que hace Voltaire a través de su personaje Cándido y de todas estas aventuras y desventuras por las que pasa es hacer una sátira de la filosofía optimista de Leibniz y también realizar una crítica muy certera, indirecta, pero bastante fácil de ver y de comprender de las instituciones tanto sociales como religiosas de su época. Estamos hablando aquí de la Ilustración, es decir, del siglo XVIII. Además de estar llena de aventuras, Cándido es una novela corta, muy breve. Está escrita con un estilo claro, directo y está llena de humor e ironía. Además, como la crítica social que hace Voltaire en esta novela es a través de situaciones absurdas y de personajes exagerados, pues es mucho más entretenida y accesible para cualquier tipo de lector. Seguimos en Francia para la siguiente recomendación. Se trata de la gran novela Rojo y Negro de Stendhal. Nos cuenta la vida de un joven, Julien Sorel, un joven ambicioso de origen humilde, una revista, podríamos decir, utilizando un galicismo. Esta persona, Julien Sorel, este joven, intenta ascender socialmente en la Francia post-napoleónica, es decir, ya estamos en pleno siglo XIX, después de la era del emperador Napoleón. Julien Sorel intentará escalar posiciones sociales de cualquier manera. Lo intentará hacer dentro de la iglesia y dentro de la nobleza. Lo que pasa es que esta falta de escrúpulos de Sorel lo van a llevar a una serie de relaciones personales y amorosas complicadas y de acontecimientos dramáticos que culminarán con su trágica caída. Como pueden sospechar, se trata de una novela bastante más compleja que las anteriores que he mencionado de momento en el video. La obra combina introspección psicológica, sobre todo este personaje de Julien Sorel, con una narrativa intrigante, y es esta intriga que nos hace querer seguir leyendo, que nos engancha, para decirlo en términos vulgares, lo que puede hacer de esta novela un ideal para lectores principiantes en la lectura de clásicos. Es cierto que hay algunos pasajes densos, sobre todo estos pasajes más introspectivos, pero la evolución del personaje principal, su lucha con las limitaciones que le impone la sociedad post-napoleónica francesa de aquel momento, yo creo que son temas que son fácilmente reconocibles, comprensibles
e incluso atractivos, diría, para los lectores actuales. La verdad es que el siglo XIX es una época riquísima para adentrarse en los clásicos, sobre todo para los lectores de novela. A no ser que el lector tenga un interés específico en alguna época anterior al siglo XIX, yo creo que recomendaría comenzar con los clásicos de esa época. Además, se pueden elegir entre la literatura francesa, la literatura rusa, la literatura inglesa, también la literatura hispánica. Más adelante veremos una gran novela del siglo XIX español que quiero recomendarles, pero también la literatura de los Estados Unidos. Y de todas las grandes novelas del siglo XIX escritas en el país norteamericano que yo podría recomendarles hoy, he escogido una de la que no he hablado nunca en este canal. Se trata de Mujercitas, de la escritora Louisa May Alcott, que nos cuenta la vida de 4 hermanas de la familia March. Se trata de Meg, Joe, Beth y Amy. Son 4 hermanas, 4 jóvenes que van a crecer durante la Guerra de Secesión en los Estados Unidos. Ellas están en el norte, no están en el sur secesionista, sino en el norte. Y el papá tiene que dejar la casa precisamente para ir a luchar en esta guerra contra los estados sureños secesionistas. Por ello, estas hermanas, que son niñas o adolescentes, tienen que quedarse con su madre y tendrán que salir adelante durante la época tan dura que fue la guerra, aún en los estados del norte. Es una historia de las experiencias personales de este grupo de mujercitas, de jóvenes mujeres, adolescentes, niñas. Explora temas como la familia, la relación entre las hermanas, la relación con la mamá también, el amor, cualquier tipo de amor, incluso el amor ya romántico, y el crecimiento o el desarrollo personal de cada una de ellas. Mujercitas fue en su momento y continúa siendo una novela muy popular. Ha sido adaptada muchísimas veces al cine. Yo creo que he visto todas las adaptaciones que se han hecho en película. También se ha adaptado en otros formatos. Yo recuerdo cuando era niño que había una serie de televisión de animación japonesa que era una adaptación más o menos libre de Mujercitas, y creo que fue a través de esa serie que yo me encontré por primera vez con estos personajes. Yo de todas maneras recomiendo leer la novela. Es muy accesible por la sencillez del lenguaje, por la ternura, por los personajes profundamente entrañables y por la estructura episódica de la novela, bastante típica de este tipo de libros en el siglo XIX, que hacen, como dije antes, que nos enganchemos a la historia, que querramos seguir siempre las aventuras, en este caso de estas hermanas. Pero no todo van a ser grandes novelones, también va a haber obras más breves para que ustedes se puedan iniciar en la literatura de clásicos. Antes ya mencioné Cándido de Voltaire, que es una novela muy breve, pero el siguiente clásico es todavía más breve, pues se trata de un cuento, o al menos de una novela muy breve. Se trata de El Capote, del escritor ruso Nikolai Gogol, que es uno de mis escritores rusos favoritos. La historia es muy sencilla, se centra en un solo personaje llamado Akaki Akakievich, que es un humilde funcionario en San Petersburgo. Estamos en la época del Imperio Ruso, en la época zarista, durante la cual el funcionariado público estaba muy bien organizado de una manera muy sistemática en diferentes rangos. Bueno, pues este Akakievich pertenecería a uno de los rangos más bajos del funcionariado imperial ruso. Así que se trata de una persona humilde, es un hombre soltero, no tiene amistades, vive completamente volcado en su trabajo. Es de estas personas que van de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Vive en una humilde pensión, en un cuartucho. Mantiene una rutina muy férrea, una vida muy aburrida. Y lo que hace este personaje, que en principio nos puede parecer pues tan patético, el protagonista, el héroe de una novela, es precisamente lo patético que es. Sus compañeros de trabajo, los otros funcionarios, se ríen constantemente de él, y él muchas veces, en su inocencia, en su manera de ver las cosas tan estrecha, ni siquiera se da cuenta de por qué se ríen, pero sí se da cuenta, y yo creo que sí le llega a herir. Uno de los motivos, o el motivo principal por el que se burlan de Akakievich sus compañeros, es porque este usa un capote o un abrigo muy viejo que ya está muy roído. San Petersburgo es una ciudad del Báltico, una ciudad por tanto muy fría, donde tener un abrigo no es un lujo sino una necesidad. Pero el abrigo del pobre Akakievich está completamente roído, destrozado, y
lo hace parecer más ridículo todavía de lo que es. Así que un día él decide ahorrar y decide invertir en un abrigo o en un capote nuevo, que es lo que le da el título a esta novela o a este cuento. ¿Qué sucede con este abrigo? ¿Qué le sucede a Kakievich una vez que se compra este abrigo y se lo pone por primera vez? Va a desencadenar en una tragedia con tintes sobrenaturales, con tintes también de literatura fantástica. Es un cuento maravilloso. Gogol utiliza un lenguaje sencillo, por lo menos es lo que me llega a mí a través de las traducciones, y he leído este libro traducido tanto al inglés como al castellano. Hay un tono humorístico, gracias al cual Gogol es capaz de abordar temas muy profundos como son la burocracia en el imperio ruso zarista de aquel momento, pero también la alienación personal, temas que pueden ser incluso bastante duros, pero que Gogol los enfrenta con un tono humorístico. Además es un relato muy breve, y el estar enfocado en un solo personaje hacen que el capote sea muy fácil de seguir y de entender, y muy disfrutable para cualquier lector. Ethan Frome es la historia de un granjero que lleva este nombre, escrita por la gran novelista estadounidense Edith Wharton. Es una de mis novelas favoritas, y yo diría que es mi novela favorita de esta escritora. Narra la trágica historia de un granjero en Nueva Inglaterra que vive atrapado en un matrimonio sin amor, en un matrimonio que no es feliz. Su mujer está muy enferma y él simplemente ya no la ama, y por culpa de ella, de alguna manera por culpa de su enfermedad, él vive una existencia muy gris y muy triste. Todo esto cambia el día que una pariente, una prima llamada Mary Silver, llega a la casa, llega a la granja, precisamente para cuidar a la esposa de Ethan Frome. La llegada de esta joven cambiará para siempre la vida de Ethan y traerá consecuencias trágicas para él y para su mujer. Es una novela, por tanto, bastante triste, pero para mi gusto tiene uno de los mejores argumentos de novela que yo haya leído. Es una novela que tiene un argumento perfecto. La prosa de Wharton, no solo aquí, también en sus otras novelas, es siempre elegante pero accesible. La trama es muy directa, la historia es muy sencilla, es profundamente conmovedora, como digo, triste, pero también conmovedora. El final es triste, pero no toda la historia es triste. Además, la manera en la que se exploran los dilemas emocionales e incluso morales de este joven granjero, Ethan, junto con la atmósfera tan opresiva de la novela, opresiva u opresora de la novela, yo creo que capturan la atención de cualquier lector desde la primera página hasta la última. Una de las grandes novelas españolas e hispánicas es sin duda Fortunata y Jacinta, del gran escritor y novelista Benito Pérez Galdós. Esta novela está ambientada a finales del siglo XIX en Madrid. Nos cuenta la vida de dos mujeres. Los nombres están en el título. Por un lado tenemos a Fortunata, que es una joven madrileña de clase baja, y la otra es Jacinta, también mujer joven, más o menos las dos tienen la misma edad, creo, pero en este caso, en el caso de Jacinta, se trata de una mujer de clase alta. ¿Qué une a estas dos mujeres de orígenes tan dispares? Bueno, sus vidas se ven entrelazadas porque ambas aman al mismo hombre, Juanito Santa Cruz. A través de las historias de estas dos mujeres y de Juanito Santa Cruz, Galdós hace un retrato, más que un retrato, casi un fresco de la sociedad española de principios del siglo XIX, específicamente de la sociedad madrileña, de la sociedad de la capital en aquel momento. Galdós es un escritor realista, le preocupa mucho la vida cotidiana y los problemas sociales de su momento. Por lo tanto, es una novela muy accesible, muy realista, sin elementos fantásticos, con una historia muy lineal que, como digo, y creo que lo he repetido varias veces, engancha mucho. Ya sé que he utilizado mucho la palabra enganchar, pero precisamente estaba buscando también clásicos que tengan historias, que cuenten historias interesantes, que no supongan un gran desafío para lectores que no estén acostumbrados a los clásicos. Y este ejemplo de Fortunata y Jacinta es uno de los mejores que se me podían ocurrir en cuanto a la literatura en nuestro idioma. Pero no es una novela fácil o boba o tonta, ni mucho menos. Es una gran
obra maestra de la literatura. Hay una profundidad psicológica en cada uno de los personajes. Hay una riqueza en el contexto social. Se aprende mucho acerca de la historia de España, de aquel momento en particular, y de las condiciones sociales de diferentes estamentos de la sociedad. Galdós aquí nos retrata desde las personas más humildes, desde los pobres más pobres, hasta los ricos más ricos en la capital de España. En resumen, yo diría que Fortunata y Jacinta es una novela envolvente de principio a fin y que es muy fácil de seguir para lectores que incluso no hayan leído nunca ningún clásico. Buscando representar diferentes estilos, diferentes géneros, se me ocurrió incluir en esta lista el siguiente libro. Se trata de Rebelión en la Granja, del escritor inglés George Orwell. Se trata de una fábula. Ustedes saben que una fábula es una especie de cuento en el cual los protagonistas son animales, pero que tienen características humanas, es decir, que piensan, sienten e incluso son capaces de hablar como los seres humanos. Y estas fábulas normalmente tienen una moraleja. Por lo tanto, suelen ser parte de la literatura infantil en general. Pero aquí lo interesante es que George Orwell usa la fábula y recrea una fábula escrita para adultos. En esta fábula política, los animales de una granja típicamente inglesa un día deciden rebelarse contra el dueño, el humano, propietario de la granja, lo expulsan y deciden autodeterminarse, y a partir de entonces se gobernarán a sí mismos, tratando de que el nuevo régimen sea menos opresivo que el anterior. Sin embargo, poco a poco se darán cuenta de que el nuevo régimen es tan o más opresivo que el régimen al que los tenían subyugados los seres humanos. Bueno, se trata aquí de una crítica muy clara de la Revolución Rusa y sobre todo de lo que vino después de la Revolución Rusa allá en la Unión Soviética. Por lo tanto, se trata de un libro bastante breve también, por otra parte, que trata de temas políticos de su momento, de mediados del siglo XX. Bueno, la Revolución Rusa ya sabemos que fue en 1917, pero para ver sus consecuencias han tenido que pasar algunas décadas, y aquí George Orwell, precisamente desde un posicionamiento de izquierdas, escribe un texto crítico acerca de la Revolución Rusa, pero lo hace de una manera tan divertida, tan interesante, a través de una fábula con animalitos como protagonistas, que hacen que esta crítica política, este libro que aborda temas tan complejos que para nosotros hoy en día son de historia, pues sea muy accesible para cualquier lector en el momento en el que se publicó y todavía hoy. Es una alegoría directa, los personajes son muy fácilmente identificables, cada uno de los animales representa un tipo específico, y esto permite al lector principiante en clásicos comprender e incluso llegar a apreciar las críticas sociales y políticas que realiza George Orwell. Y si hay un libro que yo les quiero recomendar, porque sé que ustedes, todos los que ven este canal, son lectores, les apasiona la lectura, aunque no hayan leído quizás tantos clásicos, pero la lectura de buena literatura ocupa una parte importante de su tiempo, la aprecian mucho y quizás no se imaginan lo que sería vivir en una sociedad sin libros, sin literatura. Si este escenario de vivir en un mundo donde el acceso a la lectura, el acceso a los libros, a la literatura, estuviese completamente prohibido o no existiese, les aterra, les parece uno de los escenarios distópicos peores imaginables, pues para estos lectores yo les recomiendo el siguiente libro. Se trata de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Se trata de una sociedad futurista, pero en un futuro no muy lejano, una sociedad bastante reconocible por nosotros. Hay un estado totalitario. La cultura, o digamos que el ocio y el entretenimiento y la información, tienen formato puramente audiovisual, y en esta sociedad lo interesante es que los libros están completamente prohibidos. Los libros continúan existiendo, circulando de alguna manera, todavía se conservan libros en algunos sitios, pero están completamente prohibidos. Es decir, que quien tenga libros en su casa es un criminal. Y cuando las fuerzas del Estado, en este caso los bomberos, encuentran libros en cualquier lugar público o privado, se dedican a quemarlos. Hay una ironía aquí, porque los bomberos, que para nosotros son héroes que luchan contra los incendios, entre otras funciones, aquí se dedican no a apagar, sino a quemar, y específicamente a quemar libros, que es algo que enseguida
nos trae a la mente pues estas quemas de libros, por ejemplo, de los nazis en Alemania, ¿no? Y en Europa en general. Esta imagen de quema de libros todavía estaba más viva que hoy en la memoria de muchísimas personas a principios de la década de 50, que es cuando se publicó este libro, esta novela por primera vez. En esta novela hay un protagonista que es precisamente un bombero. Su nombre es Guy Montag y él se dedica a lo que se dedican todos los bomberos, es decir, a quemar todos los libros que se encuentra. Pero de vez en cuando él se lleva algunos libros, no los quema y los va guardando. Un día decide leerlos y ahí comienza verdaderamente la novela. Comienza un viaje de autodescubrimiento y de rebelión contra este sistema opresivo. La prosa en la que está escrita esta novela es lírica pero accesible y la trama distópica futurista es fascinante y muy fácil de seguir. Además, los temas de censura, de prohibición de libros, de libertad de expresión siguen siendo relevantes y son universales. Así que establecer una conexión entre un lector actual y este libro es algo muy fácil. Bueno, esos son los 10 libros. Toda la información está, como siempre, en la descripción del video por si les interesa comprarlos y así contribuir a mi canal, ya que yo pueda seguir haciendo estos videos. Vamos a seguir hablando de estos 10 clásicos y de los que ustedes quieran abajo en la sección de comentarios, como siempre, y nos vemos, si ustedes quieren, también en el próximo video. ¡Felices lecturas!